el mundo está lleno de misterios. Como por ejemplo, mucho se ha hablado de la maldición de Aaron Ramsey, que cada vez que marca un gol muere un famoso. También del famoso tuit en el que una joven predijo mediante el sueño de su novio, la renuncia de Benedicto XVI y la llegada de un papa de nombre Francisco. En la historia estos misterios también sucedieron. Y aunque existen muchas teorías conspirativas al respecto, algunas simplemente son coincidencias históricas. Estas son 12 increíbles y escalofriantes coincidencias históricas. Tercera parte. Número 12. El actor James Dean murió en un accidente de coche en septiembre de 1955. Cuando los restos del coche fueron llevados a un garaje, el motor se desprendió y cayó sobre un mecánico. Este accidente le rompió ambas piernas. Posteriormente un médico compró el motor y lo colocó en un coche de carreras. El piloto murió poco después durante un accidente. En esa misma carrera falleció otro piloto al que se le había instalado la palanca de cambios del coche de James. Tras reconstruir el coche de James Dean, el garaje se incendió. Y durante varias exposiciones, el coche se cayó de su ubicación hiriendo a los asistentes. Con un coche así mejor tomar un taxi. Número 11. El compositor Richard Wagner nació en 1813. Su nombre tiene 13 letras. Escribió 13 óperas. Los números de su año de nacimiento suman 13. Encontró su vocación musical un 13 de octubre. Sufrió 13 años de destierro. Terminó su obra llamada Tannhäuser un 13 de abril, y dejó de ser tocada el 13 de marzo de 1845 tras su fracaso en París. Fue repuesta el 13 de mayo de 1895. El Teatro de Riga, donde se presentó como director de orquesta, se inauguró un 13 de septiembre. La casa donde se llevaban a cabo sus festivales fue abierta un 13 de agosto y el último día que pasó en ella fue un 13 de septiembre. Wagner murió el 13 de febrero de 1883, 13º año de la unificación de Alemania. Número 10. Tamerlán fue el descendiente del gran conquistador Genghis Khan, en el siglo IV. El 20 de junio de 1941, arqueólogos rusos abrieron su tumba, y encontraron una inscripción en la que se podía leer que el que abriera esa tumba sufriría una gran invasión. 2 días después Hitler invadió Rusia. Número 9. Deus Ex debutó en el año 2000 como uno de los mejores videojuegos para ordenador. La trama de este videojuego se desarrolla en un futuro distópico durante los años 2050, con elementos e historias de cyberpunk. El jugador asume el papel de J.C. Denton, agente de la coalición antiterrorista de las Naciones Unidas, y su hermano Paul Denton, quienes son los primeros de una nueva generación de operativos cuyas habilidades han sido aumentadas a niveles superhumanos de eficiencia, valiéndose de infusiones de nanotecnología. Toda la trama está envuelta en una serie de conspiraciones políticas e intereses económicos. Pero la convencionalidad del juego se tuerce cuando observamos con atención el fondo de la ciudad. En el fondo se puede ver la isla de Manhattan. ¿Pero cuál es el problema? Las Torres Gemelas no están. Es paradójico que un año antes del infame atentado un simple videojuego hubiera borrado del mapa 2 de los edificios más emblemáticos de la capital del mundo, argumentando que fueron derribadas durante un ataque terrorista. Número 8. Días antes de la muerte del presidente Lincoln, su hijo sufrió un altercado con un tren en el que estuvo a punto de perder la vida, si no llega a ser por un hombre de apellido Bott. Todo sería más o menos normal y sin relación, pero días más tarde, el hermano del que salvó la vida de su hijo lo mataría a él. Número 7. Los primeros 2 aviadores del mundo fueron de Ohio, quienes demostraron con éxito el primer avión del mundo en 1903. En comparación con los aviones que tenemos hoy en día, solo podía volar por 12 segundos, pero por lo menos volaba. Una vez que aterrizó, había nacido la aviación.
59 años después, otra persona de Ohio llamado John Glenn, se ofreció como voluntario para ir al espacio. A pesar de no tener los requisitos universitarios, la NASA le permitió participar en las pruebas. El 20 de febrero de 1962, se convirtió en el primer astronauta estadounidense puesto en órbita. Número 6. Una de las ironías más extrañas de todas es esta que vemos en Estados Unidos. Como sabemos, el Día de la Independencia de los Estados Unidos se celebra el 4 de julio. Lo que no muchos saben es que ese mismo día, pero de otros años, murieron dos de los próceres independentistas de Estados Unidos, John Adams y Thomas Jefferson. Lo mismo ocurrió con el quinto presidente de ese país llamado James Monroe, quien murió el 4 de julio de 1831. 3 de los primeros 5 presidentes murieron el día de la independencia. Una maldición muy particular. Número 5. En el año 1900, en Monza, el rey Umberto I de Italia acudió a un restaurante en compañía de su ayudante de campo. Mientras el dueño del restaurante les tomaba la orden, el monarca al mirarlo se percató que era prácticamente un doble de él mismo, tanto en cara como en complexión física. Ambos empezaron a conversar sobre el tema y así se enteraron de otras coincidencias. Ambos habían nacido el mismo día y el mismo año, un 14 de marzo de 1844. Ambos en el mismo pueblo, y las esposas de los dos tenían como nombre Margarita. El dueño del restaurante había abierto su negocio el mismo día en que Humberto I fue coronado rey. El 29 de julio del mismo año el rey Humberto fue informado de la misteriosa muerte del dueño del restaurante. En un misterioso accidente en el que un disparo acabó con su vida. Mientras el monarca expresaba sus condolencias, un anarquista apareció sorpresivamente de entre la multitud y le disparó, matándolo en el acto. Número 4. El 17 de octubre de 1678 murió asesinado el juez inglés Edmund Godfrey. Su cuerpo fue encontrado en una zanja de Greenberry Hill en Londres. Las 3 personas culpables del homicidio, que fueron posteriormente capturadas por la policía, se apellidaban Green, Berry y Hill. Número 3. El ciudadano turco Soliman Gulesti, después de un matrimonio bastante tormentoso, donde abundaban las discusiones y los malos tratos mutuos, logró divorciarse en 1986. Soltero de nuevo, acudió a una agencia de encuentros para hallar a una nueva mujer. La base de datos, con más de 2000 mujeres, arrojó el nombre de la supuesta candidata perfecta. Resultó ser el de su antigua esposa. Número 2. Hernán Cortés llegó a México en 1519, justo en la misma fecha en que los mayas predijeron en su calendario que Quetzalcóatl regresaría a reclamar Tenochtitlán. Entonces los aztecas asumieron que Cortés era Quetzalcóatl, y lo recibieron de manera pacífica. La mala coincidencia terminó en una terrible matanza, que hoy es parte importante en la historia de México. Número 1. En 1858, los juegos de azar podían costarte la vida. Al menos a Robert Fallon, así le pasó. Mientras se encontraba en una mesa de póker, fue asesinado. Puesto que los jugadores contra quienes apostaba lo acusaron de ganar $600 haciendo trampa. Ante el asesinato, la policía tuvo que intervenir para realizar una investigación. Mientras que los otros jugadores tuvieron que buscar a una persona que lo reemplazara. Y así lo hicieron. Un hombre con más suerte que Fallon llegó, y de los $600 hizo 2200. Los agentes ministeriales no encontraron pruebas de la trampa de Fallon, y ordenaron al nuevo jugador a regresar los $600 para otorgarlos al heredero del fallecido. Para sorpresa, el nuevo jugador era el hijo de Fallon, a quien no veía desde hace 7 años atrás.